De muerte a vida, parte 2. Dijimos la semana pasada que si hay algo que nuestro buen Dios no quiere que olvidemos, aquellos que somos de Cristo, es que hubo un día en el cual nosotros pasamos de muerte a vida. En mi caso, mi hermano, fue el 11 de noviembre del año 79. Ese año yo pasé de muerte a vida. El Señor Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte, el reino de la muerte, al reino de la vida. Amén. ¿No está bien? Este cambio de estado, de muerte espiritual en la que nos encontramos, a vida espiritual, se llama salvación. No lo olvides, mi hermano. Y sígueme, por favor. ¿Quién está en el? Josué, ¿estás en el PowerPoint? Josué, sígueme, por favor. Amén. ¿Quieres perder tu trabajo? No. Muy bien. Sígueme con la PowerPoint. Muy bien. Muy bien, eso se llama salvación. Y una historia que nos ilustró cómo pasamos de muerte a vida fue la resurrección de Lázaro. ¿Recuerdan? Lázaro hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro, y cuando llegó el Señor Jesús se paró frente a la tumba donde se encontraba el cuerpo de Lázaro y clamó con gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿No? Ahora, el Señor Jesús le dijo a Lázaro que se levantara de entre los muertos. ¿Sabes lo que es eso, mi hermano? Un muerto es un muerto. Carece de voluntad, no tiene poder alguno. Pero el Señor Jesús le estaba dando una orden a un muerto. ¿Qué pasó con Lázaro? Juan nos dice, Juan 11:44, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Jesús le dijo: desatadle, dejadle ir, está vivo. La pregunta que surgió la semana pasada es: ¿cómo alguien que estaba muerto pasó a tener vida? La clave estaba en Jesús. Él había dicho en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús hizo posible lo imposible. Amén. Jesús hizo posible lo imposible. La semana pasada te dijimos, el milagro que hizo Jesús con Lázaro es igual al milagro de la salvación que ocurrió en nuestras vidas. El 12 de noviembre del año 79, mi hermano, Dios dijo: Fernando, sal de allí. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Efesios 2:1. No lo olvides, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos vivos físicamente, pero espiritualmente muertos. Por causa del pecado estábamos incapacitados para buscar a Dios, vivíamos separados de Él, esclavizados al mundo, esclavizados a Satanás, esclavizados a nuestra carne. Así estábamos en el reino de la muerte. Así nos encontraba. Necesitábamos que alguien con mayor poder a nosotros nos salvara, nos sacara de ese lugar. Y ese alguien llegó. Versículos 4 y 5. Pero Dios, aun estando nosotros muertos, nos dio vida. Amén. Dios nos buscó, nos salvó. En los versículos 4 al 10 de este capítulo 2 de Efesios, el apóstol Pablo va a hacer un resumen de nuestra salvación. El apóstol Pablo va a hacer un resumen de nuestra salvación. Noten bien, un resumen de aquel momento en que pasamos de muerte a vida. El apóstol nos va a mostrar
los 5 puntos esenciales de nuestra salvación. Y lo vimos los 2 primeros. En primer lugar, vimos la iniciativa de la salvación. ¿Quién tomó la iniciativa de nuestra salvación? No fuimos nosotros. Nosotros no podíamos. Pablo lo dijo, versículo 4, pero Dios. Pero Dios tomó la iniciativa de salvarnos. En segundo lugar, vimos la motivación de la salvación. ¿Qué motivó a Dios salvarnos? El apóstol Pablo nos mostró que hubo 3 cosas que motivaron a Dios salvarnos. 1, su misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia. 2, su amor. Su amor, por su gran amor con que nos amó, versículo 4, y 3, su gracia, por gracia sois salvos. Amén. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver las 3 siguientes. 3, en tercer lugar, los objetivos de la salvación. ¿Para qué nos salvó Dios? Los objetivos de la salvación. Antes de mostrarnos los objetivos, los propósitos de la salvación, Pablo vuelve a insistir en la condición en que nos encontrábamos. Era una condición de rebeldía y desobediencia. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos y en pecados. Pablo vuelve a decir la condición en que nos encontrábamos antes de entregar nuestra vida a Cristo. Estábamos, aún estando nosotros muertos en pecados. Estábamos en el reino del pecado, la muerte y Satanás. Allí nos encontrábamos nosotros, ¿no? ¿Qué está queriendo hacer el apóstol cuando nos recuerda eso? Pablo no quiere que perdamos de vista nuestra absoluta indignidad, depravación, cuando Dios nos salvó. Y no debemos perder de vista eso, mi hermano, para que la gratitud siempre esté en nuestro corazón. A veces, como ya somos salvos, olvidamos de dónde nos sacó y perdemos la gratitud. Perdemos el hecho de querer honrar a Dios por lo que hizo por nosotros. Lo que quiere Pablo es que entendamos que la salvación nos alcanzó cuando éramos enemigos de Dios, terriblemente pecadores. Es decir, Dios no esperó que hubiera un cambio en nosotros para salvarnos. No, arrepentimiento o cambio de corazón o cambio de conducta. Dios no nos dijo a nosotros, primero cambia tu conducta y yo te salvo. No dijo así Dios. Dios no esperó ese cambio. No, más bien a pesar de esta rebeldía nos salvó. Amén. ¿Con qué objetivo nos salvó? Uno, darnos vida. No lo olvides, darnos vida. Pablo dice, versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios no penetró en nuestro desastre, en nuestra vida desastrosa, para mejorar nuestra vida o embellecer nuestra vida. No, Dios vino a resucitarnos espiritualmente. Eso es la salvación, volver a tener vida espiritual. Lo que nos está diciendo el apóstol es que lo primero que hizo Dios al salvarnos fue regenerarnos, es decir, producir en nosotros el nuevo nacimiento. Y esta resurrección espiritual es solo posible porque Dios nos une a su Hijo Jesucristo. Así como Lázaro, ¿no? Así como Lázaro, nosotros también resucitamos espiritualmente. ¿Cómo pudo llegar esa resurrección? Cuando Dios nos unió a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto se da, ¿cuándo se da esto? Esa unión, cuando tú y yo fuimos bautizados por el Espíritu Santo. En el momento de la salvación,
tú y yo fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Y eso lo ejemplificamos en el bautismo en agua. En el bautismo en agua nosotros damos testimonio público de lo que Cristo hizo en nuestro corazón. En el bautismo con el Espíritu somos sumergidos, ¿no? Hasta adentro. Somos sumergidos en Cristo. Allí, hasta que quedamos unidos a Cristo. Y una vez que quedamos unidos a Cristo, resucitamos con Cristo. Salimos del agua. Por eso es que eso se ejemplifica cuando nos bautizamos. ¿Te acuerdas? ¿Qué tenían que hacer cuando meternos hasta el fondo? Hasta el fondo del agua, que el agua llegue más arriba. No, algunos no quieren sacar la nariz, pero tiene que ser hasta el fondo. Yo les he dicho a los pastores, si él no ayuda, mételo ahí, agógalo, pero sácalo a la vida, ¿no? Sácalo a la vida, porque está dando testimonio. Tú sabes que la imagen que hay detrás de esa palabra bautismo era la imagen de las telas que se teñían y cambiaban de color. Si tú quieres cambiar una tela blanca a color rojo, tienes que meterla hasta el fondo y todas sus partes tienen que llegar hasta el fondo del tinte. Si no, no hay cambio de color en toda la tela. Esa es la imagen que hay detrás de la palabra bautizo. Ahora, nota, eso es lo que pasó cuando nos unimos a Cristo. Todo nuestro ser se unió a Cristo y por lo tanto, en el bautismo del Espíritu, por eso dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos, introducidos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, la iglesia. El Espíritu Santo, al unir al creyente con Cristo, nosotros fuimos unidos a su cuerpo. Al estar unidos al cuerpo de Cristo, inmediatamente la vida de Dios, que es la vida eterna, pasa a la persona salva. Porque viene la vida de Dios y la vida de Dios es vida eterna. Gracias a que fuimos unidos a Cristo es que tenemos vida espiritual y vida eterna. Ahora tenemos la capacidad para comunicarnos con Dios. Ahora tú y yo podemos orar a Dios con libertad, buscar, dice Colosenses 3:1, las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora sí ya podemos buscar las cosas de arriba. Así que ahora que estamos unidos a Cristo, estamos en capacidad de vivir una vida que agrada a Dios. Ahora estamos aquí en el reino de Cristo, en el reino de la santidad, en el reino de la vida. Y cuando estamos aquí, ahora estamos capacitados, gracias a Cristo, para vivir una vida que agrade a Dios. 2, mira, el primer objetivo, darnos vida. Eso es la salvación, regenerarnos, nacer de nuevo, espiritualmente. 2, sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. Estábamos aquí, en el reino de la muerte, y Dios nos traslada al reino de su Hijo, al reino de la vida. Amén. Ahora ya este mundo no es nuestro. Tenemos una nueva ciudadanía. Mira el segundo objetivo de la salvación. Pablo dice, versículo 6, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó espiritualmente. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Al unir al pecador muerto con la vida en Cristo, se produce una verdadera resurrección espiritual. Esta resurrección de entre los muertos espirituales nos permite gozar ahora de una nueva vida en Cristo. Y esta nueva vida genera una nueva orientación. Nuestros deseos y anhelos serán para con Dios y para con su obra. Mira, mi hermano, cuando tú y yo estábamos acá, todo deseo era para nosotros. Primero nosotros, segundo nosotros, tercero nosotros. ¿Cómo se llama eso? Ególatras, egoísmo.
Todo éramos nosotros, egoísmo. A todo era egocéntrico, ¿no? Nosotros. Pero cuando tú y yo pasamos al reino de Cristo, ya no. Nuestros anhelos y deseos son para con Dios. Cristocéntrico. Ahora aquí somos cristocéntricos en este reino. En ese reino éramos egocéntricos. Aquí somos cristocéntricos. Amén. ¿Cómo éramos en el reino del pecado? ¿Y en el reino de Cristo? Los anhelos, deseos ahora son para con Cristo. Pero no solo tenemos nuevos deseos, sino que ahora también tenemos una nueva ciudadanía, un nuevo pasaporte. Porque nosotros, mi hermano, aquí estamos, no te olvides, aquí nosotros estamos de paso, somos peregrinos. Colosenses 1:13 dice, Dios nos rescató de la oscuridad, ojo, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Dios nos llevó, aquí estábamos en la oscuridad, dice, aquí estábamos en la oscuridad, pero Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Aquí, ahora estamos aquí, en el reino de... Ahora, como dice Pablo en Filipenses 3:20, ¿qué dice Pablo? Como estamos en el reino de Cristo, ¿qué dice Pablo? Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En Él. Pero pastor, ¿todavía estamos acá? Sí, momentáneamente. Pero mi hermano, si en estos momentos a ti te diera un ataque al corazón, aquí, ahorita, ¿a dónde nos vamos? Al cielo. Mi hermano, nosotros ganamos con la muerte. Yo sé que nosotros estaríamos tristes acá en la tierra. ¿Qué haríamos contigo? Lloraríamos. ¡Ah! Se fue el hermano. Pero tú te vas al cielo y vas a estar feliz. Porque vas a estar con Cristo por toda la eternidad. El que se va, gana. Gana. El que se va dice, ay, ¿para qué lloran estos si yo estoy feliz aquí? Acá ya no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿Notas, mi hermano? ¿Notas? La muerte es solamente la puerta para ir con Cristo. Esa es la bendición. Nosotros perdemos, pero el que muere gana. El que muere con Cristo gana. Porque ya nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y qué ha hecho Dios en el cielo? ¿Sabes qué hizo Dios? Versículo 6. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A veces es difícil entender esto porque todavía estamos aquí. Pero realmente, mi hermano, tú y yo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Allí estamos. Es decir, aunque nota, mi hermano, por nuestra unión con Cristo ya estamos en el reino de Cristo, de la vida y de la santidad. Aquí, ya estamos aquí. Tienes que creerlo, tienes que creerlo. Sin embargo, nota bien, mi hermano, en este reino de la vida, de la santidad, estar en los lugares celestiales equivale a estar en el dominio de Dios, y ahí es donde se encuentran nuestras bendiciones. Aquí donde tenemos comunión aquí tenemos comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y tenemos comunión unos con otros. Somos hermanos en Cristo. Amén. Dile al que está a tu derecha e izquierda, somos hermanos en Cristo. Dile, somos hermanos en Cristo. Nos olvidamos, a veces venimos, no nos conocemos, pero somos hermanos en Cristo, nota bien. Y allí recibimos, en este reino recibimos los mandatos de Dios, allí oramos y allí tenemos nuestra herencia. ¿Amén? ¿Cuántos se encuentran aquí? A ver, levante la mano. ¿Cuántos se encuentran aquí? Créelo y vive de acuerdo a ello. Ya nuestra mente tiene que estar solamente en el cielo. En el cielo. 3, que Dios sea glorificado al exhibir
su gracia por siempre. A mí me gustó mucho este versículo. ¿Cuántas veces lo he leído y no lo entendía? Nota lo que dice Pablo, mi hermano. Nota lo que dice Pablo. Para mostrar en los siglos venideros, por toda la eternidad, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa palabra mostrar en el griego significa poner en exhibición. Es cuando tú tienes un diploma, terminaste los estudios, te dieron un diploma, ¿dónde lo pones? En la sala. Lo pones en la sala para que todos lo vean. Tú quieres que todos vean que has terminado tus estudios. Bueno, igual pasó con el faraón. Mira, igual pasó con Dios. La palabra es a mostrar 10 veces en el Nuevo Testamento. Mira lo que significa en Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Con qué objetivo Dios levantó a Faraón y lo derrotó? Para luego exhibir a Faraón públicamente y todos nos demos cuenta de que ¿quién tiene más poder? Dios. Faraón es exhibido, fue un instrumento. Faraón fue un instrumento para que Dios pudiera mostrar su poder y su nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios tiene más poder que Faraón, así que confiemos en ese Dios. Pablo dice que la derrota de Faraón fue puesta en exhibición, fue colocada para que todos lo vean. ¿Con qué fin? Con el fin de que todos vean cuán grande es el poder de Dios, que ni Faraón, con todo el poder que tenía, pudo derrotarlo. Y de esa manera el nombre de Dios se ha glorificado en toda la tierra. Igual pasa con la iglesia. La iglesia ha sido colocada en exhibición universal. Ha sido colocada en una vitrina para que por toda la eternidad todos vean cómo Dios nos salvó con la grandeza de su gracia y lo maravilloso de su bondad en Cristo Jesús. Claro. Mi hermano, cada uno de nosotros es un ejemplo viviente, un testimonio vivo del poder de la gracia de Dios. ¿De verdad? Yo me miro al espejo, mi hermano, y digo: Señor, ¿dónde estaría hoy si no hubiera sido por ti? Tu gracia me salvó. Gracias, Señor. Soy un ejemplo de tu gracia, de tu bondad. Pablo decía en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo, todo era para él Dios. Él era lo que era, es por la gracia de Dios. Nuestras vidas transformadas son la demostración fehaciente del poder salvador de Dios. Por eso Dios nos ha colocado en una vitrina, en la sala de nuestra casa, frente al mundo, para que todos vean que donde Romanos 5:20, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y de esa manera todos glorifiquen a Dios, el Dios de toda gracia para salvar. Amén. Para eso nos salvó a Dios. Para eso nos salvó Dios. Para que su nombre sea alabado por toda la eternidad, porque Él con su gracia nos salvó. 4. El medio de la salvación. Esto es importante, mis hermanos. Estemos atentos. ¿Están atentos? ¿Todos? ¿Acá? ¿Y este lado? Mire, estemos atentos. El apóstol dice, este versículo tú te lo sabes de memoria, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si hay algo que el apóstol Pablo quiere recalcar y que nunca se vaya de nuestra mente, es que la salvación es un regalo de Dios. Versículo 8, por gracia sois salvos. La salvación es un regalo. La palabra gracia es regalo. La salvación viene de Dios y no se logra por méritos humanos. Tú y yo no hicimos nada para recibir la salvación. No había nada que tú y yo pudiéramos hacer aquí que agradara a Dios. Cuando estábamos aquí, toda cosa buena que pudiéramos hacer no servía para agradar a Dios, porque para Dios toda obra buena, ¿qué era para Dios? ¿Qué era? Trapo de inmundicia. Eso era para Dios, trapo de inmundicia. ¿Notas? Entonces, no había nada. Por eso dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Con qué objetivo Dios llevó a cabo todo el proceso de salvación? Con el único objetivo de que la gloria sea siempre para Él. Que nadie se jacte o presuma en la presencia de Dios y diga, no Señor, yo ayudé también a mi salvación. No, no hay nadie que pueda decir eso. No hay mérito humano, no hay esfuerzo humano, no hay acción buena. Todo esto era trapo de inmundicia en ese momento. Sin embargo, hay una sola cosa que nosotros hacemos en la salvación. Pastor, ¿Dios no lo hizo todo? Tranquilo. Hay una sola cosa que nosotros hemos hecho en la salvación. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Es la respuesta ante el regalo de la salvación que Dios nos ofreció. ¿Cuál es la respuesta que Dios esperaba de cada uno de nosotros cuando nos ofreció su salvación gratuitamente y como regalo? Pastor, ven acá. Pastor Jonathan, ven acá. Te regalo mi reloj. Le voy a regalar mi reloj. ¿Qué tiene que hacer él? Te regalo mi reloj. Ese acto de recibir el regalo se llama fe. ¿Cómo se llama eso? Fe. Yo te doy el regalo, ¿tú qué haces? Lo recibes. Eso se llama fe. Devuélvelo, pastor. Gracias. Usted me sirvió para ilustración, pero no se quede con mi reloj. Note, mi hermano, cuando tú recibes ese regalo, estás colocando tu confianza en Dios, le crees a Dios. Amén. Le crees a Dios y recibes la salvación. Eso es fe. Nota bien. Pero alguno dirá, pastor, colocar nuestra fe en Cristo, mejor dicho, estirar los brazos para recibir el regalo de salvación, ¿no es ya eso una obra humana? Sí. Pero para que no te jactes rápidamente y no presumas de que tú colaboras en la salvación, ¿cómo colaboras? Recibiendo el regalo, porque si no recibes el regalo, la salvación no se activa en ti. Tú puedes rechazar el regalo. Si yo te doy y el pastor no quiero, no sirve de nada. Él se tiene que poner el reloj. ¿Ahí hay algo humano? Sí. Pero,
para que no nos jactemos. Mira lo que dice Pablo, versículo 8. Y esto, esa fe, y esto no de vosotros, pues es don. Aún, mi hermano, ese acto de fe, de creerle a Dios y recibir el regalo, es obra de Dios. Dios nos capacita. Cuando estábamos tú y yo, ni los brazos, venía la salvación y no levantábamos los brazos para recibir el regalo. No podíamos. Hasta que Dios nos resucitó. Y recibimos el regalo de Dios. Aún ese acto de recibir es obra ¿de quién? De Dios, que nos dio las fuerzas para la fe, para recibir ese regalo. Amén. Al final entonces, ¿de quién es la salvación? ¿De quién es la salvación? De Dios, pues. La fe es un regalo de Dios. Sin la intervención de Dios en nuestras vidas, ni tú ni yo podríamos creer en el Evangelio para salvación. Dios nos capacitó para hacerlo. Dios nos dio la fuerza para recibir el regalo. Así que aun cuando la fe es el medio, el instrumento para recibir la salvación, esta fe es un regalo de Dios para el pecador. Por lo tanto, la salvación siempre será de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, se merece todo Dios. 5. La evidencia de la salvación. El apóstol Pablo termina esta parte mostrándonos la evidencia de la salvación cuando dice, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mi hermano, por favor, grábatelo en tu mente, en el corazón. No somos salvos por hacer buenas obras. La salvación es un regalo que Dios nos dio. Es solo por gracia. Pero no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Mi hermano, las obras no son para salvarnos. Aquí no podemos. Cualquier obra buena que tú y yo hacíamos acá, trapo de inmundicia. Pero una vez que estamos aquí, ya somos salvos. Dios nos salvó. Y aquí vienen, en este reino, vienen las buenas obras. Aquí debemos hacer obras. Aquí la evidencia de nuestra salvación es nuestra transformación. No puede ser, mi hermano, que alguien que pasó de muerte a vida siga siendo igual. Si tú sigues siendo igual, pecador, burlón, malcriado, todo, es que no has pasado de muerte a vida, simplemente sigues muerto. Pero alguien que pasó de muerte a vida comienza a cambiar. Dios comienza a transformar su vida poco a poco. Caray, ya no me salen malas palabras. Ay, ya no me siento bien cuando escucho chistes colorados. Ay, algo me pasa. Dios está transformándote. Amén. Y eso no es de la noche a la mañana, eso dura toda la vida. Yo le digo a mi esposa, a veces mi esposa me dice, ya tienes que cambiar, deja de renegar, ya tienes que aprender a cocinar. Esposa, Dios no ha terminado conmigo todavía. Está trabajando en mi vida poquito a poquito. Y notas, mi hermano, mira, lo primero, la transformación de nuestra vida es la evidencia de nuestra salvación. Pero siempre la salvación es primero. Lo primero que Dios hizo fue darnos el nuevo nacimiento. Versículo 10, porque somos hechura suya.
Dios no reparó, mi hermano, ni mejoró la vieja naturaleza de pecado. Nos dio una nueva naturaleza. Nos dio nueva vida. Dios nos hizo de nuevo. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Y esta nueva creación fue hecha gracias a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, creados en Cristo. En el momento en que nos unimos a Cristo, nacimos de nuevo. Pero ¿cuál fue el propósito? Versículo 10, para buenas obras. Para buenas obras. ¿Qué significa esto? Hemos sido salvos para la transformación de nuestra vida, para que tú y yo nos parezcamos a Cristo. Y Dios lo tenía preparado de antemano eso en la eternidad. Y ese cambio que Dios comenzó a hacer en nosotros desde el momento que nacimos de nuevo es un proceso que dura toda la vida. Filipenses. ¿Qué dice Filipenses? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos irá perfeccionando. Pero ya estamos aquí y nuestra vida va a ir cambiando. Pero no lo olvides. Si hemos sido salvos por gracia también vamos a ser transformados. Mi hermano, tú no vienes aquí, ahora yo voy a empezar a cambiar, voy a portarme bien. No lo vas a fracasar. Tu responsabilidad y mi responsabilidad, ¿cuál es? Permanecer en Cristo para que Cristo me transforme. Jesús dijo, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Pastor, ve subiendo, pastor. Yo soy la vid, vosotros, ¿qué cosa? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, mucho cambio. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Mi hermano, yo tengo que permanecer unido a Cristo por medio del estudio de la palabra de Dios, la oración diaria. Y yo permanezco cerca a Cristo y Cristo me va transformando. Mi hermano, no te preocupes tú, no intentes cambiar a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo o a tu esposa, no. Preocúpate que Él permanezca en Cristo todos los días, que busque a Dios, que sirva al Señor, que lea la palabra todos los días. ¿Para qué? Para que Dios lo transforme y lo cambie. Amén. Que Dios nos cambie y nos transforma. Permanezcamos en Cristo. Amén. Oremos al Señor, oremos a Dios. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.